No, Sí, no Is the aparece. Ah, recording ya, ya. pending? Sí, compañero. gracias. Ya la Gracias, puse gracias, yo, creo. gracias por hacerme recordar Ah, eso vale. que... bueno. Entonces, bueno, vuelvo al punto para que lo entendamos muy claro y es, ustedes y yo tenemos un comportamiento que está determinado por algo, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, siempre tiene una causa, siempre, siempre. Y esas causas pueden estar asociadas al orgánico, a la forma como yo he aprendido, no solamente en el caso de la educación formal, sino también en todo el proceso de aprendizaje desde que somos niños hasta que morimos y con base en la cultura en la cual estamos, ¿no es cierto? Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Cuál es la causa orgánica de mi conducta? Pues las posibilidades que yo tengo. Yo les estoy hablando en este momento a ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo un aparato fonador. Ah, pues eso es obvio, Aldo, pero pues eso es, eso es para un fonoaudiólogo, pero en psicología, ¿eso qué tiene que ver? Imaginen lo siguiente, ¿qué pasa si uno le da un ansiolítico a una persona que está ansiosa? Bueno, nosotros no podemos formulárselo, pero un psiquiatra sí, o un neurólogo. Si yo soy una persona ansiosa y me dan un ansiolítico, ¿eso qué me produce? ¿Qué me produce? Es una pregunta. Que la ansiedad pues se exacerbe. Entonces, que haya un decremento en la actividad, ¿verdad? Y eso me permite trabajar con esa persona, por ejemplo, de manera ocupacional, si estoy hablando en un entorno psiquiátrico. Entonces, yo estoy colocando una variable independiente, eso se llama una variable independiente, lo que el investigador o el psicólogo hace de manera deliberada, eso se llama variable independiente, es decir, lo que aplica de manera deliberada se llama una variable independiente, que en este caso es un fármaco, ¿sí? Voy a colocar un fármaco, bien. ¿Qué pasa si una persona se droga? Cuando una persona se droga con drogas ilícitas, también está generando un cambio en su conducta a partir de alteración orgánica. Imaginen lo siguiente, imagínense que ustedes hubieran llegado a esta clase con migraña. Entonces, eso va a indisponerlos para la clase. Pero si ustedes están en esa situación, tienen migraña, ustedes dicen, pues es un tema orgánico, o sea, mi cuerpo está enfermo, toman un medicamento para la migraña y se quita ese dolor y toda la afectación. E implica que ustedes logren prestar mejor atención y por ende mejor memoria, etc. ¿Lo entienden? Esa es una variable ambiental, orgánica. Entonces, lo orgánico no solamente es lo biológico, sino lo que le ocurre a la biología a expensas de su funcionamiento. Piensen en lo siguiente, si yo estoy caminando por la calle y sufro un accidente craneoencefálico, un traumatismo, por ejemplo, me pegan en el frontal, ¿sí? Con algo, yo voy a cambiar mi forma de comportarme. Puede ser que pierda mi posibilidad de razonamiento, ¿verdad? O de organización lógica de las ideas. Entonces me han afectado una variable orgánica. Puedo tener una afectación basada en el aprendizaje. Si yo quiero que un niño aprenda inglés, ¿qué hago? Le enseño. Si yo quiero que el niño coma con los cubiertos en la mesa, ¿qué hago? Le enseño. Si quiero que entre a la casa y salude a quienes están, le enseño. Si quiero que aprenda a respetar a los otros, le enseño. Entonces, eso deriva del aprendizaje. Y también de las normas culturales. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes pueden ver que yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros puede tener unas formas de vida. Aprendimos a comportarnos de una forma, pero cuando vamos a un sitio diferente, la cultura, las pautas y las normas culturales cambian. Y entonces ahí podemos tener ajustes o desajustes. Por ejemplo, las personas que vivimos en el interior, en Bogotá, se nos dice que somos personas muy reservadas, que no somos cálidas, que somos más bien como canzonas, que no somos muy familiares, que dejamos las puertas cerradas, que desconfiamos de toda la gente. Ok, eso es la cultura de Bogotá. Si una persona viene de otra cultura donde son muy abiertos, muy fiesteros, vienen a vivir, por ejemplo, a Bogotá, ¿qué ocurre? Que puede llegar a chocar. ¿Y qué es ese choque? ¿Bogotá va a cambiar? No, Bogotá no va a cambiar.
lo que va a ocurrir es que esa persona que llega de afuera, si no se adapta, va a comenzar a tener, precisamente por la inadaptación, problemas. ¿Lo entendemos? ¿Lo entendemos? Sí, Sí, profesor, me señor. parece perfecto. Todo esto es ambiental, todo esto es ambiental. Lo orgánico es ambiental, lo orgánico es ambiental, el aprendizaje es ambiental, la cultura es ambiental. Entonces, todo eso hace parte del ambiente psicológico, ¿sí? Entonces, uno puede tener, por ejemplo, diferentes situaciones. Por ejemplo, uno cambia de cultura, por ejemplo, alguien viene a Bogotá, pero, por ejemplo, se emborracha. Eso ya cambia su conducta, entonces posiblemente no sienta que está siendo desajustado. Entonces uno puede tener mezclas, obviamente, entre las causas orgánicas de aprendizaje y culturales. Esas son las fuentes de variabilidad. Uno tiene que entender que eso es lo que permite que el comportamiento cambie. Ahora, continuamos y lo continuamos en este sentido. Lo colocamos aquí. Bien. Es importante que nosotros, desde la psicología, llámese clínica, educativa, jurídica, lo que sea, expliquemos la variabilidad. Si nosotros explicamos la variabilidad, significa que nosotros podemos entender las causas. Y ese entendimiento siempre nos va a redundar en la significancia clínica. ¿Alguna vez habían escuchado el término significancia clínica? ¿Alguien lo había escuchado? No, profesor. Bien. La significancia clínica quiere decir que el caso específico mejoró. ¿Y cómo uno puede saber que una persona mejoró? Porque el consultante dice, percibe la mejoría de su estado. Entonces, por ejemplo, yo les digo, la persona percibe la mejora de su situación. Entonces yo les digo, yo tenía mucha ansiedad social, cuando salía sentía mucho miedo, pero ahora ya no, ha disminuido bastante. De pronto, ahora entonces, no les digo eso, pero de pronto yo ahora puedo ir a mi trabajo, bueno, no en situación de pandemia, pero normalmente sin pandemia, entonces ahora ya no me cuesta ir al trabajo y entonces ya no recibo, por ejemplo, recriminaciones de mi jefe o de recursos humanos porque falto. Y porque en ese orden de ideas me ajusto a la norma, ¿verdad? Me ajusto a lo que está pautado, lo que es del caso y lo debido en ese contexto particular. Nosotros tenemos el concepto de significancia clínica. Es importante explicar la variabilidad entre sujetos cuando el énfasis es la significancia estadística. O sea, a mucha gente le gusta la estadística y le gusta la investigación de la forma como tradicionalmente se ha visto, como a ustedes y a mí me la enseñaron. Pero ahí para sacar información que sea clara, solamente lo puedo hacer a través de investigaciones con hartas personas. En la significancia clínica yo puedo estar hablando de personas que como individuos han mejorado. Piensen en lo siguiente, en un grupo grande que yo haga una investigación, no importa aquellos que no lograron pasar, por ejemplo, el examen, lo que importa es que lo hayan pasado muchos. Y quiero hacer el contraste de la siguiente manera. Permítanme aquí que voy a hacer aquí rayé por una torpeza, pero quiero ajustarlo. Bien. Entonces piensen lo siguiente. Ustedes ven acá, en la presentación, ustedes ven aquí en la presentación, esto que se llama fenómeno Stroop. ¿Se acuerdan del fenómeno Stroop? Que consistía en una prueba donde las personas tenían unas palabras que estaban impresas en otro color. Por ejemplo, aquí dice azul, pero está impreso en amarillo. Aquí dice naranja, está impreso en azul. Y así sucesivamente. ¿Se acuerdan de esa prueba? Es una prueba neuropsicológica. Entonces, pensemos, quiero que ustedes diferencien la significancia clínica de la significancia estadística. Y quiero que le presten mucha atención a este ejercicio. Entonces, piensen que vamos a tener un grupo grande. Entonces, tienen 40 de sus conocidos, 30 de sus conocidos. Y entonces vamos a probar una hipótesis. La hipótesis es la del fenómeno Stroop y es que consiste en lo siguiente,
que a la gente le vamos a poner dos tareas. La primera tarea consiste en la lectura. Entonces vamos a sentar a cada una de esas 30 personas frente a esta lámina y les vamos a pedir que lean en voz alta lo que dice cada palabra. Entonces la gente va a decir azul, naranja, amarillo, rojo, violeta, rosa, azul, negro, violeta, verde, naranja, negro, amarillo, rosa, rojo, azul, rosa, naranja, negro y azul. Y así como lo hice yo, muchos de los participantes lo harán. Es decir, no se van a equivocar. Esa es la tarea número 1. Ahora los ponemos a prueba con la tarea número 2. En la tarea número 2, lo que hay es que identificar el color. Entonces, yo quiero invitar a alguno de ustedes, puede ser Cristian. Cristian, ayúdame con lo siguiente. ¿Sí? Listo. Entonces, Cristian, por favor, mira la lámina y dinos en voz alta, no lo que dice, sino el color en el cual está impreso. Comienza, Ok. comienza ya. Amarillo, rosado, verde, morado, rojo, azul, negro, amarillo, morado, negro, verde, azul, morado, rojo, verde, rosado, negro, azul, amarillo. Muy bien. ¿Te fue difícil en algún momento? En unas que otras. En las moradas, porque no sé si decía azul. Sí. Okay. Esta prueba le resulta difícil a la gente. Entonces, generalmente se confunde y cuando se confunde ¿por qué? Porque nombra la palabra, pero no nombra el color. Entonces, ¿qué pasa? Si yo comparo el promedio de aciertos que tuvo o de errores que tuvo el grupo en la tarea 1 versus la tarea 2, pues resulta que en la tarea 1 hubo menos errores, mientras que en la tarea 2 hay más errores. Típicamente es lo que ocurre, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo llevar a una prueba de hipótesis estadística. Y entonces la prueba de hipótesis me va a decir el valor P de 0, 0 punto no sé qué, me muestra la hipótesis nula. Bien, entonces yo digo, sí, la gente se equivoca más en las tareas que son de identificación del color versus las tareas que son de lectura. Y entonces yo qué digo ahí, bueno, aquí la persona pues tuvieron mayores logros, que es lo que se predecía. Pero pensemos en una persona como Cristian que no tuvo ningún error, pero se demoró más. Bien, ese es un caso que sería un caso raro, ¿sí? De hecho, es un caso raro lo que acaba de ocurrir en esta clase. Bien, entonces uno podría pensar, ¿por qué? ¿Lo puede explicar esa investigación que nosotros hacemos? No, esa investigación lo único que dice es, la mayor parte de gente a nivel estadístico tiene menos errores en la tarea 1, tiene menos errores y se demora menos, mientras que en la tarea 2 las personas tienen más errores y se demoran más. ¿Y qué pasa con aquellas personas como Cristian que lo hacen casi que perfecto? Pues esas personas no son consideradas. Entonces, Cristian es un caso ejemplar, pero la pregunta es, ¿lo tenemos en cuenta en esta investigación? No. Simplemente nos importa lo que hace el grueso de la gente, porque lo que hace el grueso de la gente es lo que importa, ¿sí? En esta investigación. Entonces pensemos en esta situación. Si nosotros tenemos a una niña que se llama Ana, ¿sí? Y a esa niña se le enseña a leer, pero no se le enseñan los colores. Cuando nosotros las pongamos a la tarea STOP, ¿qué va a pasar? En la tarea número 1, que es de lectura, ¿a ella cómo le va a ir? ¿Bien o mal? Bien. 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 Y en la tarea 2 que a la niña no se le ha enseñado a los colores, pero tiene que denominar los colores, ¿le va a ir bien o mal? Mal. Mal. Ahora, listo, esto es obvio, digamos, esos cursos que ustedes ven en especialización, que perderá tiempo. Entonces, esos ejemplos tan bobos, discúlpenme, pero son necesarios. Pensemos que tenemos a otra niña que se llama Sofía.
y a ella le enseñan los colores, pero no le enseñan a leer. Entonces, ¿cómo le va en la tarea 1 cuando tiene que leer? Mal. 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 ¿Y cómo le va a ir en la tarea 2? Bien. Ok, entonces aquí tenemos dos individuos. Dos individuos que dirían, por ejemplo, en la teoría psicológica, que es que la gente comete los errores, por ejemplo, en la tarea número 2, porque tiene atención focalizada o atención sostenida, atención selectiva, perdón. Pero resulta que entonces Sofía no tendría atención selectiva. No, lo que ocurre es que a ella le enseñaron otra cosa. Entonces, ¿yo qué quiero decir con esto? Que ninguna de las dos niñas tiene un problema en sí mismo. A cada una de ellas se comporta conforme lo que ha aprendido. Ellas piensan, sienten y hacen conforme a lo que han aprendido. Entonces nosotros deberíamos centrarnos en cada individuo y no en 30 personas. Entonces, en lugar de estar estableciendo una significancia estadística, deberíamos estar estableciendo la significancia clínica. Saber por qué cada una de ellas se comporta de manera diferente ante cada una de las tareas, de las mismas tareas. Entonces, tendríamos dos niñas, Ana y Sofía, que tienen una acierto en una tarea, pero la otra no, y en la que tiene acierto en la otra, la primera niña no puede tener acierto. Entonces, en ese orden de ideas, lo que nos interesa saber es cómo aprendió y qué fue lo que aprendió la niña, cada una de las niñas, Sofía y Ana, para poder entender la situación. ¿Es claro? ¿Es claro esto? Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Y así es que nosotros explicamos la conducta de las niñas. Entonces, si yo quiero que ambas niñas sepan leer y sepan discriminar los colores, pues yo tengo que enseñarles, a la que le enseñé a leer, le tengo que enseñar los colores, y a la que le enseñé los colores, la tengo que enseñar a leer. Sencillo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo iba a preguntar, Sí. en el caso de pronto de ya redactar un informe, ¿se hace la descripción de la conducta en el caso de la significancia clínica de forma individual o se puede hacer también algo muy general? Debería ser más individual porque en la generalidad es más una justificación, pero si yo quiero explicar, esa explicación tiene que ir con cada individuo, ¿sí? Y tiene que ver con lo que yo hice con ese individuo que hizo cambiar su conducta. Entonces debería ser mucho más detallado, ¿sí? Detallado con relación a... Ok. Esto es más parecido como los casos que usted nos envió sobre los participantes de alcohólicos, los del depresivo y así. Es así. Bien, ¿qué nos dice un promedio? ¿Qué nos dice un promedio? Bien. No quiero salir de esta pantalla en este momento. Bueno. Pensemos en lo siguiente, pensemos en que tenemos un participante número 1 y tenemos un participante número 2, ¿sí? Y pensemos que el participante número 1, vamos a estar midiendo la conducta. Esa conducta que vamos a estar midiendo, independientemente de lo que sea, va incrementándose de manera constante sobre el tiempo. Vamos a tener y vamos a graficar su conducta. Entonces, este es el participante 1. ¿Lo están viendo ahí? Yo he hecho una gráfica. Y tenemos un participante 2. Un participante 2. Este participante 2 resulta que en lugar de incrementar, decrementa de manera constante su conducta. Este es el participante 2. Si yo saco el promedio de ambos, supongamos que yo observo durante 10 días y que cada uno de los días, aquí en los días, día 1, 2, 3, etcétera, hasta el día 10, imaginen ustedes que cada uno de estos individuos aumenta una unidad cada día. El número 1 y el número 2 disminuye una unidad. Por ejemplo, pensemos en lo siguiente. Consumo de cigarrillo. El individuo 1, el primer día se fumaba un cigarrillo, al otro día se fumaba 2 cigarrillos, al tercer día 3, así. Mientras que el individuo 2
comienza con 10 cigarrillos y va disminuyendo de a uno en uno. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí el ejemplo va bien? Señor. Sí, señor. Si yo saco el promedio de ambos individuos, ¿cuál es el promedio? El promedio es 5, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué digo con el promedio? Cuando yo me baso en el promedio, yo digo, pues en promedio, ambos individuos se fuman 5 cigarrillos en el día. ¿Se entiende eso? ¿Eso responde a la realidad? Primero que todo, no responde a la realidad, porque solamente en un día, ellos, que lo estoy marcando acá, solamente en ese día ellos fumaron 5 cigarrillos. ¿Vamos bien? Pero lo más importante de todo eso es que el individuo 1, muestra esta trayectoria. Este individuo está incrementando su consumo de cigarrillo o decrementando un consumo de cigarrillo. Perdón, este es el individuo 2. Este individuo 2 está decrementando o incrementando su consumo de cigarrillo. Decrementando, profe. Decrementando. El individuo 1 está incrementando, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me baso solamente en el promedio, voy a decir, tengo 2 individuos, el individuo 1 y el individuo 2, Carlitos y Pepito, y ellos en promedio fuman 5 cigarrillos en el día. Y me quedo con eso, y con eso voy a morir, con ese conocimiento. Pero si yo me detallo en lo que hace cada uno, me estoy dando cuenta que el individuo número 1, por lo menos Carlitos está comenzando a ser adicto, mientras que el individuo número 2 está dejando su vicio, su adicción. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me centro únicamente, cuando yo me centro únicamente en el promedio, yo puedo dejar de lado cosas importantes, como que más allá de decir que en promedio se fuman 5 cigarrillos, que no es, digamos, en un sentido estricto cierto, estoy dejando de lado que que una persona está dejando de ser adicto mientras que la otra se está volviendo adicto. Y las metí en un solo costal. ¿Claro? ¿Lo tienen claro? Sí, señor. Profe. Entonces, profe. la significancia clínica versus la significancia estadística. Más allá de que nos interesen los promedios, nos interesa es la forma como se comporta el individuo y su mejoría. En este caso, fue significativo para el individuo 1 lo que estemos haciendo con él, para el individuo 2, independientemente de lo que sea que estemos haciendo con él, porque esa persona está dejando de fumar. Bien. Esto ya lo habíamos dicho, la significancia clínica significa que el consultante percibe la mejoría en la situación, el consultante se ajusta a un grupo social y se ajusta a las normas vigentes. ¿Cómo nosotros podemos, de casito en casito, ir aumentando el conocimiento? Recuerden que esta es una investigación inductiva y que esto significa ir recolectando casos. Recuerden que esto fue planteado por Bacon, que era abogado, y entonces él lo que hacía era recoger evidencias, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cómo nosotros vamos recogiendo evidencias para que nuestro conocimiento sea pues válido para otros? A eso se le llama generalización. Hay 3 tipos. La generalización entre clientes, la generalización entre terapeutas y la generalización entre contextos. Entonces vamos a explicar brevemente eso. Si yo quiero hacer que mis datos, mis hallazgos sean de uso común, entonces yo quiero que sean generalizables, yo tengo que responderme a la siguiente pregunta. ¿El mismo tratamiento funcionará igual con clientes con características semejantes? Entonces piensen en lo siguiente. Yo tengo un paciente con ansiedad, le he aplicado una estrategia de mindfulness y resulta que me llega otro paciente y ese paciente también tiene ansiedad y también entonces le aplicó la técnica de mindfulness. Resulta que en la medida en que me va funcionando con varios casos semejantes, yo digo, esta técnica está funcionando. Entonces, yo voy adquiriendo mayor seguridad sobre mi comportamiento, mi conocimiento, es decir, mayor seguridad de que el mindfulness funciona para la ansiedad en la medida en que lo pruebe con varios individuos que tienen la característica semejante, que es tener ansiedad. Yo puedo también tener lo siguiente, y es, ¿será que es el tratamiento o es el terapeuta?
¿Será que lo que pasa es que no es que el mindfulness, sino la forma como yo hago mi terapia? Ustedes saben que eso se le llama alianza terapéutica, la relación que se da entre el terapeuta y el consultante. ¿Será que la persona que es el terapeuta influye? Entonces, pues sencillo. Hoy yo voy a tener la sesión de mindfulness con esa persona y a la otra persona que también tiene ansiedad y que le vamos a aplicar mindfulness, Cristian, por ejemplo, va y le hace el tratamiento de tal manera que yo verifico que no sea o verifico si es o no por el terapeuta que están cambiando las personas. Ustedes saben que hay terapeutas que son muy buenos, pero no porque sepan más, sino por la forma como interactúan con el consultante. Y una última cosa que hay que tener en cuenta es la generalización entre contextos. El mismo tratamiento aplicado por un terapeuta con características semejantes en un caso semejante funcionará igual en otros contextos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Será que a la gente que vive en la costa o a la gente que está, por ejemplo, en comunidades indígenas, será que si y presentan ansiedad, será que a esas personas les es efectivo también este tratamiento? Entonces, si yo quiero aportarle al conocimiento, yo tengo que probar que lo que yo estoy implementando funciona muy bien con diferentes pacientes, con diferentes terapeutas y en diferentes contextos. A eso se le llama generalización. Entonces, así es que yo voy logrando generar mayor conocimiento a partir de los casos únicos, de los casos individuales. ¿Cómo nosotros podemos verificar que esto haya ocurrido de esta manera? A través de algo que se llama la replicación. Entonces, ¿qué es la replicación? Yo replico, o mejor que la replicación, me va a permitir leer, es la administración o readministración de un tratamiento de sus componentes. La replicación puede ser directa cuando se hace una readministración del tratamiento al mismo individuo, replicación directa, y replicación clínica, administración y readministración del tratamiento a otros individuos con las mismas características. Entonces, para verificar que lo que yo hice funcionó, yo puedo hacer una replicación que llamo directa, que utiliza el mismo individuo, o hago una replicación que se llama clínica a otros individuos. Voy a explicar mucho más adelante cómo ocurriría en psicología clínica. Quiero ejemplificarlo aquí con un ejemplo, valga la redundancia, más simple de clínico. Entonces, yo soy ese muñequito que aparece ahí, me está doliendo la cabeza, me mandan a inyectar un diclofenaco, ok, y me funcionó, pero después me vuelve a doler la cabeza, me aplican un diclofenaco y puedo garantizar que si me aplican el diclofenaco y se me quita la cabeza, el responsable de que se me haya quitado la cabeza en las dos oportunidades fue la inyección de diclofenaco. Esa es una posibilidad. A esa posibilidad se le llama replicación directa. El mismo tratamiento se aplica 2 o más veces al mismo individuo. Mientras que tenemos la replicación que se llama replicación clínica. Y en la replicación clínica nosotros tenemos la siguiente situación. Tengo a un individuo que se le aplica una inyección, y que le funcionó. Tengo otro individuo que llega con los mismos síntomas, por ejemplo, dolor de cabeza, y le aplicamos la misma inyección a ver qué pasa. Entonces, ¿cómo yo garantizo que lo que yo hice funciona? Yo garantizo que lo que yo hice funciona a través de replicaciones. Las replicaciones pueden ser con el mismo individuo, que se llama replicación directa, o con otros individuos, que se llama replicación clínica. Entonces, así yo voy ganando certeza de lo que yo hice, lo hice de manera adecuada. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, en la replicación directa, ¿se puede dar un ejemplo con la psicología clínica en algún tratamiento? Claro, con todos. Lo que pasa es que todavía no estoy dando tratamiento de efectividad con psicología clínica, pero por ejemplo, miren lo siguiente. Nosotros podemos hacer tal cosa como intervenir. Hay una parte de la terapia dialéctica comportamental, la primera parte que consiste en aprender a enseñarle a los individuos que denominen sus emociones. Entonces, piensen que nosotros tenemos una situación donde hay una persona ansiosa y le enseñamos a denominar sus emociones. Y entonces la persona ya aprendió
ya aprendió y pues lo va a seguir haciendo, además le funcionó. Entonces lo replicamos con otra persona que sería una replicación clínica. Entonces tengo otra persona que tiene en la misma situación de ansiedad y que le enseño a denominar sus emociones. En ese caso yo no puedo hacer, eso se llama replicación clínica porque utilizo otras personas. Podría ocurrir otro caso. Por ejemplo, piensen en un niño con autismo. En un niño con autismo, una conducta, por ejemplo, la conducta de organizar sus platos al momento de comer, siempre tiene que estar seguida de un reforzador particular. Si yo le quito ese reforzador, su conducta vuelve a ser diferente. Pero si yo le vuelvo a implementar el reforzador, vuelve a la conducta a ajustarse. Entonces ahí yo hago replicación con el mismo individuo. Yo solamente puedo hacer replicaciones con el mismo individuo, es decir, a mí me pueden hacer intervenciones y reintervenciones con el mismo tratamiento, siempre y cuando no implique aprendizaje, porque si implica aprendizaje, pues de ahí en adelante ya no va a tener sentido que yo readministre un tratamiento. No sé si soy claro con la ejemplificación por el momento. Profe, esos ejemplos no serían como en el artículo que tú nos dejaste de la reestructuración de la conducta y activación social, el de la parte de entre sujetos, que se le aplica un mismo tratamiento a diferentes personas. Exacto, entonces cuando se aplica el tratamiento a diferentes personas, eso sería una replicación clínica. Es un muy buen ejemplo, muy bien. Ahí ustedes, precisamente por eso era que yo le decía a la profesora Magda y a Ángela, a nuestra monitora, que lo más importante, si no podían leer los artículos, los capítulos en inglés del libro, era muy importante que se les llegaran los artículos, porque ustedes van incluyendo y articulando estos saberes acá. ¿Hay alguna pregunta con relación a esto que hemos hablado hasta el momento? Bien, entonces voy a tomar que esta parte que implicaba la variabilidad conductual, la significancia clínica y la significancia estadística y la generalización, pues han quedado resueltas en el momento. Son las 9:47. Yo quiero invitarlos a un descanso de media hora. Entonces, por favor, a las 10:15, por favor, iniciamos nuevamente esta parte. Nos vamos a ir de 9:15 a 11 de la mañana. Por favor, la persona que puso a grabar esta sesión, por favor, detenga la grabación en este momento. Esto tiene un propósito y es que se van haciendo grabaciones por las partecitas para que ustedes las puedan tener mucho más digeribles. Volvemos a las 10:15, por favor. Entonces, les agradezco mucho su atención. Nos vemos.